Ya, ahí está. Entonces, en nuestro ejemplo, yo les pregunto, ¿quién es el área usuaria? ¿Es logística que quiere comprar 5 computadoras? ¿Es asesoría legal que quiere comprar 5 computadoras? ¿O es acaso servicios generales que quiere comprar 5 computadoras? Y la respuesta es que ninguna de ellas. Porque el área usuaria es aquella que hace el requerimiento o aquella que por su especialización en la materia